Hola, buenas tardes. El día de hoy con mi compañero Maximiliano Ellis y quien habla, Rodrigo Puelma, exploramos un tema que es fundamental en la geología e hidrología, las aguas subterráneas, concretamente en rocas volcánicas. ¿Serán las rocas volcánicas una parte importante del ciclo hidrológico? ¿Cómo interacciona el agua con estas rocas? En esta presentación daremos una clara respuesta a este tipo de preguntas. Pero antes de responderlas, debemos tener en conocimiento ciertos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor el tema del que vamos a hablar a continuación, como qué son las aguas subterráneas y cómo clasificarlas, qué son las rocas volcánicas, qué es un acuífero, etcétera. Ya dado a conocer los puntos, partamos por definir qué son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas corresponde al agua que se encuentra bajo la superficie terrestre, almacenada en los espacios que quedan por características que posee el mismo subsuelo, como podría ser su porosidad o permeabilidad. Estos son dos conceptos importantes. La porosidad es el porcentaje de volumen de una roca que está vacío, los espacios donde se podría almacenar el agua. Y la permeabilidad es la capacidad de un material para permitir el flujo del agua a través de sus poros o fracturas. Estas aguas subterráneas se almacenan en acuíferos, una formación geológica que permite almacenar y transportar estas aguas. Por otro lado, ¿qué son las rocas volcánicas? Son las rocas que se originan a partir de la actividad volcánica, cuando el magma se solidifica sobre o muy cercano a la superficie terrestre. Una característica importante de muchas rocas volcánicas y que son un gran aporte al tema que estamos exponiendo son la porosidad de estas. Finalizando con los conceptos que deberíamos tener en mente, ¿qué es un acuífero? Un acuífero se define como una o más capas subterráneas de roca u otros estratos cuya porosidad y permeabilidad es suficiente para permitir un flujo significativo de aguas subterráneas. Estos generalmente se encuentran en las profundidades como pozos de agua gigantes, y esto tiene muchos tipos, como por ejemplo. Existen muchos tipos de acuíferos que pueden ser separados por litología, presión o porosidad, pero lo que nos interesan son los que tengan que ver con rocas volcánicas. Así que a continuación vamos a definir tres tipos de acuíferos fundamentales de rocas volcánicas, los cuales son acuíferos fracturados, acuíferos de lava y acuíferos de ceniza volcánica. Acuíferos fracturados. Las rocas volcánicas a menudo tienen fracturas y fallas que permiten el almacenamiento y movimiento del agua. Estos acuíferos fracturados pueden ser muy productivos, especialmente en áreas donde la actividad volcánica ha creado una red densa de fracturas. Su permeabilidad depende en gran medida de la densidad y conectividad de las fracturas. Si la fractura está bien conectada, el acuífero puede ser altamente permeable y capaz de almacenar grandes cantidades de agua. Y en cuanto a su porosidad, no es uniforme y está principalmente asociada con el tamaño y la distribución de la fractura. Su porosidad efectiva puede variar y el agua se mueve principalmente a través de las fracturas. Acuíferos de lava. Los acuíferos de lava se encuentran en rocas volcánicas formadas por lava solidificada, principalmente basalto. Es decir, cuando las lavas basálticas se enfrían, forman estos acuíferos. La lava solidificada puede tener una estructura porosa y permeable, creando un acuífero donde el agua puede moverse a través de las cavidades y canales formados por dicho enfriamiento de la lava. Ejemplos de acuíferos de lava se pueden encontrar principalmente en regiones como Hawái e Islandia. De acuerdo a su permeabilidad, los acuíferos de lava pueden ser extremadamente permeables debido a las burbujas de gas y fracturas de lava solidificada que se van formando, así como los canales formados por el flujo de lava. Esto permite un flujo de agua rápido y muy eficiente. Y en cambio su porosidad en estos acuíferos están relacionadas con la cantidad de burbujas de gas, es decir, las vesículas y la textura de la lava. Las lavas basálticas pueden tener una porosidad significativa, lo que significa que facilita mucho la acumulación del agua. Acuíferos de ceniza volcánica. Los acuíferos de ceniza volcánica se encuentran en depósitos de ceniza volcánica que han sido eyectados durante las erupciones volcánicas. La ceniza volcánica, al ser depositada y compactada, forma un material muy poroso que puede actuar como un acuífero. Las cenizas volcánicas pueden formar acuíferos muy porosos y permeables,
Estos acuíferos son eficaces en la captación y el almacenamiento del agua. Sin embargo, la ceniza volcánica puede ser más susceptible a la compactación con el tiempo. En cuanto a permeabilidad, es muy permeable debido a su estructura granular y porosa. Esto permite que el agua se infiltre y se almacene en grandes cantidades. Y en cuanto a porosidad, la ceniza volcánica tiene alta porosidad debido a la presencia de partículas finas y vacíos entre ellas. Las porosidades pueden ser más altas en depósitos de ceniza fresca y menos compactada. Acuíferos confinados. Estos acuíferos son los que están atrapados entre dos capas de roca impermeable, que esto ocasiona que el agua entre medio esté bajo presión. Y un ejemplo de esto sería el acuífero anteriormente mencionado de ceniza volcánica. Y finalmente tenemos los acuíferos libres. Estos acuíferos, a diferencia del anterior, no están limitados por capas impermeables en la parte superior. Así, esto permite que el agua subterránea pueda estar en contacto directo con la superficie. Un ejemplo de esto sería un acuífero fracturado. Ya aclarado estos conceptos, pasemos a nuestro tema, las aguas subterráneas en rocas volcánicas. Como indicamos antes, estas rocas tienen ciertas características que afectan de gran manera la acumulación y transporte del agua. La naturaleza y estructura de estas rocas configuran un territorio variado, teniendo materiales que van desde los muy compactos hasta los que presentan una porosidad que supera el 50%. Asimismo, unos tienen las cavidades totalmente conectadas hasta aquellos que, siendo muy porosos, sus vacíos no están conectados entre sí. Por esto, los pozos en rocas volcánicas pueden dar caudales espectaculares y en la misma formación y a distancias cortas ser estériles. Al momento de la depositación de estas rocas sobre la superficie, sufren un proceso de enfriamiento relativamente rápido, originándose fracturas de retracción o de clasas, que originan discontinuidades en los cuerpos rocosos. Lo anterior favorecía un buen flujo del agua bajo la superficie, pero tenemos el caso de que en las coladas de flujos piroclásticos se suele producir una emisión de gases y vapor de agua, los que pueden dar lugar a la formación de depósitos de minerales secundarios que podrían saturar las fracturas anteriormente mencionadas. Además de las diaclasas en los materiales volcánicos, existen otros vacíos generados por las condiciones de deposición del material, que suelen estar conectados localmente, y vacíos no conectados correspondientes a las vacuolas que ocupan los gases volcánicos en la masa lábica. Las características estructurales y texturales iniciales de los materiales volcánicos pueden ser alteradas por procesos posteriores a su emplazamiento, produciendo alteraciones o compactaciones que disminuyen los huecos y su conexión, y paralelamente también existen procesos de lixiviado, descompresión y fracturación que aumentan los huecos y discontinuidades. Composición química del agua. En cuanto a la composición química del agua, un factor importante es la presencia de actividad volcánica o procesos geológicos asociados. Por lo mismo, podemos ver ciertos cationes principalmente como el calcio, el magnesio y el sodio por disolución de minerales presentes en las rocas volcánicas. Y en aniones principalmente podemos ver bicarbonatos, sulfatos y cloruros. Este último, a diferencia de disolución de minerales, estos pueden estar presentes por la contaminación del agua. Los factores a grandes rasgos que pueden inferir en la calidad y composición del agua son: uno, alteración de minerales, que pueden ocurrir por disolución de minerales como en los cationes vistos anteriormente, o alteración hidrotermal. La otra pueden ser interacción con gases volcánicos, al haber mucha actividad volcánica, al ser rocas volcánicas, puede afectar actividad tectónica, que genera fracturas y fisuras que permiten el paso de material volcánico, gases, etcétera. Aquí podemos contar el ejemplo del acuífero fracturado. Actividad humana, la minería o agricultura puede aportar con contaminantes a las aguas subterráneas. Y por último tenemos las condiciones climáticas. Las precipitaciones y su posterior recarga a los acuíferos pueden tener diferentes concentraciones de iones, alterando la composición química del agua. Sistema de captación de agua subterránea en formación de rocas volcánicas. Ante la captación es necesario el estudio de terreno de características geológicas que contribuyan a tener el conocimiento del potencial del almacenamiento del acuífero.
En caso de las rocas volcánicas es importante el estudio de fracturas y vesículas presentes en las rocas, ya que influyen en la permeabilidad de esta. Luego viene una evaluación hidrogeológica, se realizan bombeos para determinar la capacidad de extracción de acuíferos y posterior a esto un análisis en la calidad del agua. Después de todas estas evaluaciones habrá que elegir un método de extracción. Tenemos, por ejemplo, la perforación de pozos, manantiales con captación natural o artificial y por último pozos de infiltración. Y aquí está la linkografía en donde sacamos la información para poder hacer esta presentación.